Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. En tus oídos y en tus ojos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes estos bloques de las entrevistas especiales de Galáctica Internacional. Y hoy, en este segmento, vamos a tener justamente como invitado al diputado Cristian Castillo, con quien vamos a analizar justamente lo que está pasando en la República Argentina con el tema de la libertad de expresión. Él conforma justamente la comisión en diputados que trata justamente todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Así que bueno, vamos a conocer un poco cuáles son las últimas novedades al respecto, teniendo en cuenta justamente distintas situaciones que se vienen viviendo en la Argentina. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, bienvenidos. Bueno, un poco me gustaría tener tu reflexión antes que nada de lo que ha acontecido el fin de semana pasado con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, creo que el gobierno ha sufrido una derrota de gran envergadura, 13 puntos de diferencia respecto de la primera fuerza, y si se suman los votos opositores dan cerca del 65%. O sea, me parece que ha sido un pronunciamiento categórico de la población de la provincia de Buenos Aires en contra de este ajuste brutal que cae sobre los trabajadores, de ajustar a los jubilados y encima reprimirlos todos los miércoles, de financiar el Hospital Garrahan, de atacar al colectivo de la discapacidad, de financiar las universidades. Me parece que esa es la lectura, al menos que yo hago, del resultado del día domingo, ¿no? El gobierno no se esperaba este nivel de derrota y creo que ha sido un pronunciamiento muy, muy categórico. Lo que sí se va a sentir muy probablemente es el voto bronca, inclusive de mucha gente que confió en la etapa de la campaña política del actual gobierno y que claramente se viene sintiendo muy defraudado, ¿no? O sea, ¿eso cómo está siendo visualizado por ustedes, los políticos de la oposición? ¿Ayuda a tomar concientización de la real problemática de base, de fondo que tiene la Argentina en materia social, con algunos de los temas puntuales que vos justamente marcabas, Cristian? Sí, yo creo que una parte de los que habían votado por Milei esta vez o no fueron a votar o lo hicieron por variantes de la oposición, Ajá. porque hubo además un hecho importante que es el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que a mi entender fueron un verdadero cachetazo, porque había un sector de votantes de Milei que la estaba pasando mal, que se ajustaba el cinturón y que quizás cerró su negocio o perdió su empleo o tiene que tener otro trabajo para poder llegar a fin de mes, Claro. que bueno, decía esto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pasarlo. Y de golpe vio que mientras a él le iba mal, el gobierno estaba en un sistema de coimas escandaloso, nada más y nada menos que en la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces me parece que eso fue una defraudación muy grande, aparte de la base de votantes del oficialismo, que explica en gran medida este resultado, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la Libertad Avanza fue unida con el PRO y sin embargo obtuvo un resultado parecido a lo que había obtenido sola la Libertad Avanza en la primera vuelta del 2023. O sea, es una pérdida de votos muy significativa la que tuvo si tenemos en cuenta la alianza de las dos fuerzas políticas, ¿no? En el Y caso, sí. creo que este tema del escándalo de la corruptela también pegó, sobre todo en la base de sus votantes, no en los que ya estaban definidos para no Claro. votar al gobierno, ¿no? Ujú. No como un elemento único, sino agregado al deterioro de la situación económica y social. También seguramente esta discusión interna que tiene el propio Ejecutivo con sus representantes en el Parlamento, que terminó desarmando justamente el bloque allí en la Cámara de Diputados, también claramente ejerció un hecho bastante negativo, ¿no? Lo que visualiza la sociedad de este resquebrajamiento que hay directamente dentro de la misma Libertad Avanza, ¿no? Bueno, el gobierno tiene internas de todo tipo, ¿no? Se pegan, se espían, dan a conocer audios. Es evidente que está cruzado por esos enfrentamientos, pero todos tienen un punto de contacto, una explicación, que es que el rumbo económico no va para ningún lado. Es una situación enormemente frágil en el terreno financiero,
después muy recesiva en lo que hace al funcionamiento de la economía y de desmejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, que insisto, o se ha quedado sin trabajo o tiene que recurrir a un segundo o tercer trabajo para poder completar sus ingresos y llevar a fin de mes. Entonces la promesa de Milei de que iba a mejorar la situación de la familia no es lo que se verificó. Y frente a esto, un rumbo que no se sabe cuál es o que amenaza con chocar la economía todos los días, creo que es lo que agrava las peleas internas dentro del gobierno, ¿no? Algunos lo quieren reducir a cómo comunican, así este candidato u otro. Yo creo que no, que es más profundo y que es el malestar que hay del conjunto de la población o de la gran mayoría de la población con las políticas que está aplicando este gobierno. Ustedes en diputados, tanto tu grupo, tu bloque, como el de otros de las distintas oposiciones políticas de la Argentina, ¿han llegado en algún momento a consensuar y a tratar de analizar y hacer algún planteo puntual con respecto justamente a esta problemática dramática que tienen los jubilados, la gente de la tercera y cuarta edad, que ya viene de muchos años, ¿no? O sea, viene de inclusive de gobiernos anteriores y que nunca se ha podido prolijar, como también lo que se ha dado con el tema de la discapacidad, ¿no? Este violento impacto que ha provocado en gente realmente que depende totalmente de un tratamiento o de una medicación y que realmente hoy por hoy está en una situación muy complicada. Esta cuestión del veto presidencial y de la no coordinación adecuada para tratar de dar algún tipo de respuesta acorde, ¿es evaluada adecuadamente en el Parlamento argentino, Cristian? Bueno, a ver, en diputados se logró votar una ley que Milei vetó y por solo 3 votos no se pudo derrotar el veto, que era un aumento módico y la actualización del bono que cobran los jubilados que reciben la jubilación mínima. Ahí hubo una presión muy grande del gobierno que consiguió esos 3 votos a último momento para que no se logren los 2/3, porque aclaremos, el mecanismo para dar vuelta a un veto es muy difícil. Ya el veto es una institución que es un resabio monárquico. Y más allá de eso, hay que juntar los 2/3 de cada cámara, lo cual es verdaderamente una cancha totalmente inclinada. Pese a eso, en la ley jubilatoria se estuvo al borde. Salió 160 contra el veto y solo 83 por el veto, pero se sostuvo el veto por 3 votos. Claro. En el caso de la discapacidad no, se logró derrotar el veto del gobierno por una diferencia importante y ya está, porque se votó en diputados y en el Senado. O sea que esto ha sido una defensa muy importante de los reclamos de todo el colectivo de la discapacidad, que se movilizó a lo largo y ancho de todo el país por sus reclamos. En mi caso he acompañado muchas de estas movilizaciones y bueno, y ha tenido un pequeño acto de justicia en la nulidad del veto. Así que lo que estamos esperando es que el gobierno promulgue la ley, ya no tiene más excusas. Esta ley se empezó a tratar en el mes de febrero. Tuvo dictamen en diputados, se votó la ley en diputados, pasó al Senado, se votó dictamen en el Senado, se votó la ley. Milei vetó, se derrotó el veto en diputados, se derrotó en el Senado, no sé qué más quiere que haga el colectivo de la discapacidad. Ahora, esa alternativa que plantea el Ejecutivo de judicializar el tema, ¿Y qué va a judicializar si complicar la situación o crees que va a ser rechazada? Entonces, ¿qué le queda a la gente hacer? Entonces no se pueden sacar leyes que no le gusten al gobierno. Claro. Entonces que haga que cambie la Constitución y diga nunca se podrán sacar leyes en contra del gobierno y listo. Tal cual, se transforma en una dictadura donde solo el Ejecutivo decide y a dedo dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Acá no tiene otro camino que promulgar la ley, porque pasó, insisto, por múltiples instancias y en todas la ley fue acompañada, porque efectivamente las familias, las personas con discapacidad y sus familias están pasando una angustia enorme. Tremendo, acá se han cortado pensiones sin ningún criterio, no porque detectaron irregularidades, sino porque se les ocurrió cortarla a Sturzenegger, el ministro de Regulación español, el que ahora salió a denunciar las coimas, o mejor dicho, le encontraron audios denunciando las coimas, no es que él salió a denunciar. Una locura, ¿no? Ahora, esta situación realmente que es bastante compleja en la Argentina y que como que se vuelve a repetir, ¿no? Que vienen ya de estas cuestiones de varios gobiernos anteriores también que nunca le han prestado atención a esta problemática real que padecen los jubilados, que como vos claramente lo decías y lo vemos todos, cada semana tienen que ir ahí a reclamar, a protestar y son encima apaleados. Es un tema bastante vergonzoso. ¿No hay alguna herramienta alternativa en el Parlamento
movimiento argentino para de alguna forma darle una solución definitiva a este tema que ya tiene tantos años de arrastre, Cristian? A ver, el problema es que cada gobierno que llega anula la fórmula que hay cuando va a dar mejoras a las jubilaciones y la cambia por una que le va a dar para abajo. Entonces eso lo hizo Mauricio Macri primero, Alberto Fernández después y ahora Javier Milei. Y la realidad es que es una orden del FMI que no mejoren las jubilaciones, incluso bajar el nivel de prestaciones jubilatorias. Por ejemplo, ahora en el tema jubilados se está incubando una tragedia social que es la liquidación de las moratorias, que va a provocar una caída brutal de la cantidad de gente que se jubile. En Argentina, en promedio, los últimos 10 años, se jubilaron 385.000 personas por año. Y esa cifra, sin la moratoria, va a caer a 40.000. Digo, para tener una dimensión de la tragedia social que vamos a tener con las personas que no van a poder jubilarse al llegar a la edad. Y eso es algo gravísimo. Y sin embargo, el gobierno sostiene el veto a la moratoria y no lo quiere aflojar, y no hay número en la Cámara para derrotar el veto, al menos hasta el momento. En lo que hace al aumento de los haberes, por este año legislativo, porque cuando una ley se sanciona y luego se veta y no se revierte el veto, hasta el otro año legislativo no se puede volver a tratar el tema, la única forma que tenemos es la derogación, o la anulación, mejor dicho, del DNU 70-2023, que fue el que cambió la fórmula. Si ese DNU, que ya fue anulado en el Senado, se anula en diputados, se volvería a la fórmula anterior, con la cual la mínima subiría alrededor de 100.000 pesos. Entonces, esa es la única posibilidad parlamentaria que tenemos en este ejercicio legislativo. Que tampoco no es una cifra tan importante. No, obvio, no se termina de entender cómo es que no tienen un poco de vergüenza tirarle 350.000 pesos a un jubilado cuando sabe que se lo gasta en medicamentos. O sea, eso no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Coincido plenamente. Nosotros habíamos presentado un dictamen que, subía la jubilación sustantivamente, ¿no? Mucho más de esta miseria que le daba la ley. Sí. Pero aún siendo poco, aún siendo muy módico el aumento, así todo el gobierno lo vetó, ¿no? Claro, se estima que básicamente tendríamos que estar hablando de una jubilación básica de 780.000 pesos. Básica que tampoco le resolvería el problema a los jubilados. ¿Cómo es que no comprenden esta situación, ¿no? Y encima el recorte en los medicamentos, que también ha ejercido un tema dramático, mandan al muere a las personas. O sea, aquí parece que lo que están haciendo es un acto de lesa humanidad, porque se está asesinando a una gran cantidad de personas que están totalmente sin ningún tipo de acción que les pueda permitir vivir con un mínimo de dignidad. Obvio, mirá, coincido plenamente. Esto es una barbaridad, pero como te decía, el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que licuar las jubilaciones es un punto central del acuerdo. Entonces, obvio, para un burócrata del fondo que se gasta una jubilación mínima en un almuerzo, no le importa. Pero acá, después, los gobiernos son responsables de lo que hacen, ¿no? Y acá este ataque brutal a jubilados, que encima cuando protestan los muelen a palo, los reprimen, le tiran gases y todo. O sea, es verdaderamente un hecho de una perversidad que, da mucha bronca, ¿no? Y a uno que acompaña las marchas de los jubilados y jubiladas todos los miércoles, que vienen a la puerta del Congreso, el otro día nos dejó un cuadro muy amargo que no se haya podido revertir el veto, ¿no? Claro. Ahora, esta situación también, Cristian, de alguna manera ha llevado a la destrucción del tema productivo nacional. Estamos viendo que prácticamente en la gran mayoría de las provincias del interior se está pasando una situación muy compleja, ¿no? El cierre de gran cantidad de empresas. Estamos viviendo una debacle económica y social cada vez más profunda. Se plantea este tipo de cuestiones dentro del ámbito parlamentario como para ver de lograr algún tipo de clarificación al respecto y que la sociedad tome conciencia que ya de alguna manera lo está viviendo, lamentablemente, ¿no? De todos estos hechos que tienen una continuidad y que no se le da ninguna respuesta medianamente positiva para resolver el problema a la gente. No, obviamente, son todos temas de debate. El tema es que tenemos un gobierno que cada cosa que contradice este esquema económico profundamente recesivo y además aperturista que favorece todas las importaciones y liquida la producción local, el gobierno responde siempre de la misma manera, ¿no? Ese es el tema que hay. No que no se debata. En el Congreso verdaderamente entraron muchos temas de la agenda que interesa a la población en el último tiempo, porque entró el tema jubilaciones,
entró el tema de discapacidad, Claro. entró el financiamiento del Hospital Garrahan, entró el tema de universidades. Y en todos estos casos se sancionaron leyes. El gobierno ya vetó 2, se apresta el día jueves a vetar Garrahan y universidades, Ujú. y bueno, y hay que tratar de revertir los vetos. ¿Y Lamentablemente, cómo crees que es va a un- reaccionar la sociedad? Ya hemos visto una respuesta contundente del sector universitario, estudiantil, hay que en su volverla a momento. hacer. Hay que volverla a Ajá. hacer el día que se trate el veto. Tiene que ser masiva la presencia en las calles, como se construyeron las marchas universitarias el año pasado para poder dar vuelta el veto. Ajá. Porque la situación es verdaderamente muy difícil para los no docentes y los docentes. Ha habido una pérdida enorme del poder de compra del salario y no se sostiene, ¿no? Y el gobierno no quiere dar el brazo a torcer, así que bueno, va a haber que hacerlo con la presencia masiva en las calles. Te llevo al tema justamente donde vos tenés una participación fundamental, que es la comisión de prensa. ¿Qué se está evaluando al respecto con este intento de poner un bozal a determinados medios de comunicación de parte justamente del Ejecutivo, y que se ha visto con claridad justamente con respecto al tema de las denuncias de la secretaria presidencial, que se intentó bloquear de alguna manera la libertad de comunicación de muchos periodistas y comunicadores sociales independientes, y ese tema de la agresión permanente de parte del propio Ejecutivo hacia los pocos medios independientes que seguimos operando en la Argentina con miles de dificultades? Bueno, hay que decir que la presidencia de la Cámara de la Comisión de Libertad de Expresión la Ujú. tiene una diputada de la Libertad Avanza que hace un año que no la convoca. Ajá. En mi caso soy vicepresidente primero de la Ajá. comisión y Sí. le hemos mandado multitud de notas para que la reúna. Ahora, ante el hecho de la censura previa impuesta contra Mauro Federico y Jorge Rial después de la difusión de los audios de la coima de Landis, hicimos una autoconvocatoria la semana pasada que tuvo mucha presencia en la Cámara. Éramos más de 40 diputados y diputadas, pudieron venir a exponer tanto Jorge Rial como Mauro Federico, como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y bueno, y creo que dimos una respuesta importante en torno a lo que puede hacer el Congreso ante el hecho, ¿no? Que es escuchar a los perjudicados y dar un claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de ataque a la libertad de expresión o cualquier intento de censura por parte del gobierno, ¿no? Ujú. Que bueno, que ha hecho ya una costumbre atacar a los periodistas, reprimir fotoreporteros. Recordemos que Pablo Grillo todavía pelea con su vida, se están cumpliendo 6 meses desde aquella brutal represión donde le lanzaron una granada de gas que le impactó de lleno en la cabeza. Y tantas otras represiones que han sufrido periodistas o ataques directos por parte del presidente. Así que una comisión que tendría que estar funcionando permanentemente no se ha podido reunir para sacar dictámenes o tener pronunciamientos más claros debido, digo, a esta política del gobierno de planchar las comisiones donde tienen la presidencia, ¿no? Y libertad de expresión ha sido una de esas. Pero como te decía, pese a eso, logramos un hecho importante recibiendo en el Congreso a los periodistas atacados. Hay una ley de radiodifusión supuestamente, en su momento se habló, se trató de modificar, se hicieron algunos ajustes. A partir del momento de la disolución del CONFER, del Comité Federal de Radiodifusión, eso pasó a manos directamente de la SECOM. ¿Se ha hecho algún tipo de investigación, de trabajo profundo al respecto? Porque seguimos teniendo realmente una gran cantidad de medios estatales, en el caso del canal oficial, Canal 7, Radio Nacional, distintos medios alternativos que dependen justamente de los aportes del Estado de una manera innecesaria, ¿no? Cuando se podría haber concentrado todo en un solo medio, porque realmente están dadas las condiciones para hacerlo, pero cada gobierno que viene en los últimos años, Cristian, se apropia directamente del canal estatal, de la radio oficial, y lo utiliza para hacer operaciones que realmente también generan un tremendo costo, un gran gasto para la sociedad, y que no tienen ningún tipo de productividad, no da ningún tipo de resultado. ¿Se va a empezar a trabajar en serio con estos temas de evaluar realmente cuáles son las condiciones que tiene que tener un Estado para no cometer estos desmanejos a través de la gran cantidad de medios de comunicación que no sirven para nada y que solo representan un gasto tremendo y necesario, cuando eso se podría derivar, por ejemplo, a los jubilados o a la discapacidad o al tema educativo o al tema justamente de salubridad, que son tan necesarios?
Bueno, hay proyectos sobre cómo constituir una verdadera red nacional de medios públicos que no dependan del dedo de cada gobierno que Claro, viene. ese es Eso el es tema. parte de lo que se está debatiendo, pero bueno, como te decía, son las dificultades para avanzar cuando no te llaman ni siquiera a las comisiones que ellos presiden y donde deberían ser tratados también los proyectos. Ahora, el gobierno, fíjate que ahora ha puesto como candidata a diputada a una ex modelo Sí. que le dio Karen un programa Reichard, también en la que está en televisión, Canal ¿no? A 7, por Karen eso. Reinhardt, ¿no? Entonces, Claro, la premian con un programa que realmente en la gran mayoría de los casos es gente que no está capacitada para estar frente a las cámaras porque no tiene ni la mínima idea, ni la trayectoria, ni la capacidad profesional para hacerlo, ¿no? no, Esta gran cantidad de ahora con otro alcahuetes premio más, o el chupamedias que premio ponen, ¿no? a diputada nacional. Bueno, por eso, este es el tema vergonzoso que lo pagamos nosotros los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar costeando a las amantes, a las amiganovias de los distintos personajes políticos que realmente no dan ningún tipo de beneficio a la sociedad? Al contrario, ¿no? Realmente es un despilfarro totalmente innecesario. Pero bueno, esperemos que ustedes desde el Parlamento puedan ir viendo cómo van analizando, investigando y dando alguna respuesta concreta y positiva para el futuro, ¿no? Bueno, es lo que en nuestro caso es lo que intentamos. Nosotros en el caso del Frente de Izquierda somos un bloque de 5 diputados y diputadas que tenemos un rol muy activo, pese a que somos un bloque pequeño, minoritario, pero con mucha presencia en todos los debates que hay en la Cámara. Así que bueno, para eso nos votaron, para estar, y lo tratamos de hacer con toda nuestra mejor voluntad. Esperemos que así sea. Cristian, te mando un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Muy Gracias, gentil. hasta luego, Muy un amable. abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban al diputado Cristian Castillo. Tocábamos distintos temas que tienen que ver justamente con la actualidad nacional y todas las inquietudes que ustedes nos van planteando a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, de los correos electrónicos. La realidad de lo que vive la Argentina es realmente de una alta complejidad. Esperemos que se empiece a tomar conciencia en serio de la real problemática y sufrimiento que padece la gente y los gobernantes empiecen a hacer su trabajo como corresponde. Ya volvemos.